algo que es la fe en Jesucristo, que sería el criterio más importante para delimitar la amplitud del pluralismo cristiano. Pero la fe en Jesucristo no es simplemente el conocimiento histórico del Jesús terrestre, por ejemplo. La fe en Jesucristo introduce un elemento clave para la fe, que es la resurrección. De eso no nos habla el historiador. ¿Por qué? Porque la resurrección es algo metahistórico. Y sin embargo, para el creyente, desde el punto de vista de la creencia, es un elemento sustancial. Y yo creo que dentro del pluralismo de lo legítimamente cristiano, la fe en la resurrección es un elemento clave, en mi opinión. O puede haber gente que piense de forma muy distinta. Sí, una pregunta de indicación para la investigación. ¿Qué papel pudo haber cumplido la posición de los grupos que seguían en torno a Jesús ante las guerras judías? ¿Es posible sostener que alguna posición respecto de las guerras judías contra Roma, sobre todo la segunda y la tercera, hayan desempeñado algún papel en la crisis de la separación? Bueno, hay un problema histórico que es oscuro. En la guerra del año 70 de los judíos y de los romanos, según Eusebio de Cesarea, la comunidad cristiana, bueno, pues no participó en la revuelta y huyó a Pella, porque no estaban de acuerdo con la revuelta armada, ¿no? Y después regresaron a Jerusalén. Bueno, se discute el valor de esta información histórica. Bueno, pudo haber quizá grupos cristianos, porque eran muy plurales, grupos muy judaizantes, que participasen en la revuelta contra Roma, quizá. Pero ciertamente yo creo que la mayoría no lo hizo, y sobre todo pues el cristianismo gentil, que ya para aquel momento era importante, pues con toda probabilidad vio con enorme desconfianza y disgusto la guerra de los judíos. No estaban de acuerdo con el alzamiento de los judíos contra Roma, ¿no? Si pudo, lo que sí después vemos es que los cristianos, y se ve ya en el Evangelio de Mateo mismo, interpretan la derrota judía por parte de los romanos como un castigo de Dios al pueblo de Israel por no haber aceptado el Mesías. Por ejemplo, en la parábola de los invitados al banquete de Mateo en el capítulo 22, ¿no? Pues, como no han aceptado a los invitados al banquete, el rey se encoleriza, envía a sus ejércitos que queman la ciudad y destruyen a la ciudad. Bueno, es una alusión a la destrucción de Jerusalén. Y por otra parte, y estoy reflexionando según lo que está claro, es que la destrucción de Jerusalén exigió una redefinición del judaísmo. Tuvieron que volver a definir su identidad, y en ese momento están las dos líneas. Está la línea desaparecida, la línea saducea y todo el sistema cultural. Bueno, pues los fariseos hacen una oferta. Bueno, el judaísmo tiene que caracterizarse por la ley, el cumplimiento de la ley y las reuniones sinagogales. Y los cristianos hacen otra oferta. El judaísmo tiene que caracterizarse por afirmar que en Jesús ha llegado ya el Mesías, ¿no? Y ahí hay una... Y en general, bueno, todos sabemos que al final, dentro del judaísmo acaba prevaleciendo la línea farisea. Pero a partir de ese momento también, dentro del judaísmo, hay una gran desconfianza contra los movimientos mesiánicos. Porque consideran que los movimientos mesiánicos le han llevado al judaísmo a la catástrofe. Segundo, sobre todo en la guerra del año 135.
porque en el año 135 hubo un segundo levantamiento contra Roma, pues todos realmente se dejaron arrastrar por Bar Kokhba, que era un líder militar que se consideraba el Mesías, y el Rabí Akiva, que tenía un gran prestigio, le legitimó como Mesías. Entonces el pueblo fue detrás de él, y aquello acabó en una enorme catástrofe para el pueblo judío. A partir de ese momento, el movimiento rabínico ve con una enorme desconfianza a todos los movimientos de tipo mesiánico, ¿no? Porque dice, bueno, es que nos ha llevado a la catástrofe. Pero no sabría decir más. Si el germen de la Iglesia es la diversidad, ¿por qué se le teme tanto? ¿Por qué la institución tiene la conflictividad propia de los hechos, teme a la conflictividad propia de los hechos históricos? Sí, yo creo que se le teme demasiado al conflicto. O sea, bueno, hombre, el conflicto siempre es incómodo. Y puede haber conflictos que son malsanos, y no hay que exasperar los conflictos, y a veces hay pues psicologías e ideologías que tienden a exasperar los conflictos. Yo creo que eso es repudiable, pero también hay actitudes que tienen un temor excesivo a los conflictos, y también habría que temer mucho a un grupo social en el cual no hay ningún conflicto, porque puede ser un síntoma peligrosísimo de falta de vida y de falta de participación. En la Iglesia puede haber quizás demasiados conflictos a veces, pero quizá a veces hay demasiados pocos. ¿Y por qué? Pues no hay conflictos porque no hay vida, porque no hay participación, ¿eh? Entonces el conflicto pues tiene también una función social positiva, es lo que, sabiéndolo arbitrar y negociar y dilucidar, pues sirve para avanzar, para progresar, para abrir nuevos caminos. Y de hecho, cuando se toman opciones novedosas, surgen conflictos nuevos. Después del Vaticano II, claro que se surgieron conflictos. Se abren ventanas, se toman decisiones, se sacuden inercias institucionales pesadísimas que se habían arrastrado durante siglos. Pues claro que hay conflictos, pero no hay que temer a ese tipo de conflictos, ¿no? Ahora, también vuelvo a decir, con esto no quiero justificar, bueno, pues a psicologías y a ideologías que exacerban los conflictos. Tampoco hay que ser sensatos en estas cosas, ¿no? Pero bueno, la conflictividad tampoco es para asustarse, ¿eh? Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que la comunidad cristiana primitiva estuvo absolutamente llena de conflictos. La Iglesia primitiva fue muchísimo más conflictiva que la Iglesia actual, y muchísimo más plural que la Iglesia actual. Entonces, lo que pasa es que, claro, el que tiene el poder y controla todos los resortes no quiere conflicto de ningún tipo, que le dejen tranquilo, que él mande, que él gobierne, ¿no? Entonces hay que decirle, bueno, usted tiene que tener la flexibilidad y la amplitud para que pueda manifestarse la vida del cuerpo social y no tema tanto a los conflictos, porque los conflictos son necesarios para poder avanzar, ¿no? Y los conflictos, naturalmente, hay que saberlos arbitrar. Incluso, eso pasa en cualquier tipo de sociedad. Yo diría que en la Iglesia, los conflictos hay que saberlos encarar con criterios específicamente evangélicos, uno de los cuales es buscar siempre el bien de los más pobres y de los más débiles. Ese criterio, que quizá en el conjunto de la sociedad no ocupa un puesto muy preferente, sin embargo, en la Iglesia debe ser un criterio que lo tengamos siempre como central, ¿no? Pero yo lo que diría es que el poder teme mucho, excesivamente al conflicto, porque, bueno, por su propia dinámica, ¿no? De que, bueno, lo que él quiere es, bueno, perpetuarse en el poder.